Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, a este lunes santo, que podamos cerrarlo con el Señor y su palabra. Para mí es una alegría inmensa, así que sean todos bienvenidos. Espero que se encuentren todos muy bien y si es que no es así, espero que en este momento puedan mejorar un poco su lunes santo. Vamos a dar inicio con unas canciones, como ya venimos acostumbrados, para poder entrar en ese ambiente de oración, para poder desconectarnos del mundo, de todos esos ruidos, de todos esos problemas, de toda esa situación que aprieta nuestro corazón. Así que en este momento de pandemia me parece oportuno que podamos cantar todos juntos y bendecir al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, quiero orar los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Engrandezcan conmigo al Señor, ensalcemos todo su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de todos mis temores. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Realmente dichosos nosotros que nuestro refugio es el Señor, que en este momento de dificultad, en este momento de prueba, realmente, de prueba de nuestra fe, de fidelidad a Dios, que el Señor permite, porque Él puede sacar una bendición mucho más grande. Entonces realmente felices de nosotros. Y en este espíritu de oración vamos a invocar cantando al Espíritu Santo para que Él sea el que reine en esta noche, para que Él nos dirija, nos llene de su gracia y de su sabiduría. Ayúdame a ser
En este ambiente de oración, les saludo nuevamente de forma muy cordial a los que se sigan uniendo. Les saludo desde la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, cuyo nombre completo es Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Si Dios quiere, Dios mediante y por delante, el lunes que viene ya estaremos de vuelta en la parroquia para transmitir desde ahí y para que las personas que deseen asistir de forma presencial puedan hacerlo. Todo con el protocolo sanitario que nos pide el gobierno. En este momento quiero saludarles a los que están del otro lado de la pantalla, es decir, a todos hoy día, especialmente a la gente que nos saluda desde otros países también hoy, desde México, desde Colombia, desde Ecuador, desde Venezuela, desde Argentina, desde Brasil, inclusive desde Inglaterra también, y por supuesto a nuestros queridos compatriotas paraguayos desde diferentes puntos del país. Incluso hay gente que desde la cárcel está escuchando, así que mis saludos también a ustedes. Espero que estén viviendo una cuaresma y ahora ya una Semana Santa acorde a estos tiempos de recogimiento, de conversión. Y les pido que si aún no compartieron puedan hacerme ese favor de hacer clic aquí en sus pantallas, tocar para poder compartir este video para que pueda llegar a más personas, a más corazones y así cumplir con lo que el Señor nos pide de llevarle a todos los rincones de la tierra. También pueden etiquetar aquí a sus amigos, a personas cercanas suyas o a alguien que ustedes sienten que le vendría bien unos minutos con el Señor y su palabra. Entonces de esa forma también ustedes están evangelizando. Terminados ya nuestros avisos parroquiales, vamos a dar inicio a nuestra parte formativa. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy, noche de lunes, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor para siempre, Señor. Y finalmente quiero alabarte y glorificarte, porque hoy estamos aquí reunidos en tu nombre y porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedir perdón por mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Concédenos, Señor, esa conversión profunda y definitiva. En este momento, Señor, te pido que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos, y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, de tu persona y de tu amor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos,
que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan, en algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que los aquí presentes traen en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir. También, Señor, en tus manos, ese problema, ese miedo, esa duda, esa dificultad que no nos permite, Señor, estar en paz, en tu paz, todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras vidas, Señor, nuestros proyectos, y cada bendición y talento recibido, todo en tus manos, porque no hay lugar mejor que ellas, y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él, a su vez, nos entregue a cada uno eso que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les quiero pedir que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora quiero pedirles un favor, que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a empezar con una carta de San Pablo nuevamente, la carta a los Efesios, continuando un poco la carta que leímos el lunes pasado. Para todas las personas que se conectan por primera vez, no se preocupen, pueden encontrar en YouTube todas las catequesis anteriores, así que para, para evitar preocuparse, vamos a concentrarnos en lo que nos toca hoy. La carta a los Efesios, perdón. Efesios 5, iremos desde el 1 hasta el 20. Esta perícopa o esta sección de la Biblia que vamos a estar leyendo se llama Imiten a Dios. Estamos leyendo, como dijimos ya en repetidas ocasiones, pero es importante recordar las cartas de San Pablo. San Pablo fue el maestro de San Lucas y San Lucas fue el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando
de forma continuada. Entonces, es la misma teología la que utiliza San Pablo que la que utiliza San Lucas. Entonces, es importante leer las teologías, es decir, las formas de ver a Dios y de transmitir a Dios de forma continuada. Entonces, así empezamos. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencionen entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte del reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué manual tan preciso para nuestra vida. Es tan concreto que, como suelo decir de algunas lecturas, prácticamente ni necesitan explicación. Sin embargo, vamos a recorrer paso a paso para ver qué el Señor tiene para decirnos y para tratar de profundizar un poquito más. Es importante que cada uno tenga su anotador, por ejemplo, además de su Biblia, para que lo que sea que uno siente que es para mí, pueda anotar en ese cuaderno. Entonces, en otro momento, en un momento en el que tengo un tiempo libre, puedo leer y recordar lo que Dios tiene para decirme. Dice: como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Entonces, podemos imitarle al Señor solamente en la medida en la que le conocemos, solamente en la medida en la que sabemos cómo Él piensa, cómo Él siente, cómo Él actúa. Entonces ahí vamos a poder imitarle. Es importante que
importante se queda corto. Es fundamental, es esencial, es necesario. Es necesario que nosotros podamos tener ese contacto con Dios, tener ese contacto con Cristo, con el Espíritu Santo, ese contacto en donde nosotros, en un momento de silencio, podemos contemplar el amor de Dios en nuestras vidas y poder sentirnos amados por Dios. No solamente sabernos amados, una cosa es saber que alguien te ama, otra cosa es sentir que alguien te ama. Entonces, en ese momento de oración, en ese momento de adoración también, nosotros podemos sentir el amor de Dios. Entonces, cuando sentimos de Él y recibimos de Él ese amor, entonces podemos llevar ese amor a todos los lugares a donde nos toque estar. Y dice, como hijos amadísimos, como hijos, sigamos el ejemplo de nuestro Padre. Nos dice en el 2, sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, necesariamente el amor lleva una entrega. Yo no puedo decirle a una persona, yo te amo y no soy capaz de dar nada por ella, ni siquiera mi tiempo, mucho menos mis recursos. Entonces, si yo le amo a Dios, eso se refleja en el amor al prójimo y eso se refleja en una entrega de amor, en una entrega de mi tiempo, de mi vida, de mis recursos si es que es necesario, de mis conocimientos para ayudarle al que no sabe, de mi paz que viene de Dios para tanto disturbio que hay hoy en el mundo. Entonces a eso nos dice, a eso nos invita y nos exhorta hoy San Pablo. Así como le escribía a los efesios, a esa comunidad que vivía en Éfeso, hoy nos escribe a nosotros, a vos y a mí, dándonos estas palabras de aliento y de dirección para nuestras vidas. Y dice, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Esos inciensos que representaban también la oración que sube a Dios. Y así también suben a Él nuestras buenas obras. Y van acumulándose ya arriba para que cuando nos toque llegar a dar cuentas, podamos entrar al reino. Podamos entrar al reino y permanecer ahí. Y nos dice, y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencionen entre ustedes. Hoy día vivimos en un mundo que se conoce como hipersexualizado. Hipersexualizado. Entonces, todo el tiempo están metiéndonos a nosotros en la mente pensamientos que llevan hacia ahí. A, a- a ocupar nuestra mente, a ocupar esa vida interior con el placer, con la fornicación, con el adulterio, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vivimos unos tiempos tal vez más difíciles que antes, sin embargo, el mensaje es el mismo. Alejémonos de eso. Eso destruye el templo, daña el templo del Espíritu Santo, entristece a Dios, habíamos visto en la catequesis anterior, y nos lleva a la muerte, tanto a nuestra muerte personal como a la muerte del otro, porque son pecados que se cometen en conjunto. Y es el único pecado que se comete con el cuerpo, que atenta contra el propio cuerpo. Entonces nos dice que nos mantengamos alejados de la fornicación y toda clase de impureza. Eso incluye la masturbación, el adulterio y tantas otras impurezas que hoy podrían pasar por nuestras vidas. Un, un veneno mortal que hoy se encuentra dentro de prácticamente todo lo que consumimos, videos, canciones, películas, libros, es la pornografía, en donde nos hacen ver al cuerpo como si fuera un objeto, nos hacen ver a la otra persona como si fuera un objeto de placer, de quien yo obtengo algo, que yo uso y después descarto. Y eso produce un daño enorme tanto en el hombre como en la mujer. Por eso es importante evitar la pornografía, evitar a toda costa. Entonces, eso mantiene nuestra mente sana, nuestra mente limpia. Y entonces cuando podamos ver a una persona,
poder reconocer que es templo del Espíritu Santo, pensar que ahí habita Dios mismo, es templo de Dios. Y así como templo yo no puedo profanar el cuerpo de la otra persona, ni tampoco mi propio cuerpo, mi propio templo. Y dice en el 4, lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y las tonterías. Es importante, hermanos, que sepamos que nuestra vida es limitada. Nuestros días se van a acabar, tarde o temprano. Entonces es importante que usemos el tiempo que tenemos de la forma más santa posible. Yo no les digo que no den tiempo a diversiones sanas, a pasatiempos sanos, pero sí les digo que invirtamos más tiempo en cosas para Dios y que así como dice San Pablo, dejemos de lado eso que no suma para nada. Entonces, ahí cada uno le toca analizar. Puede poner qué puedo dejar de lado, qué debo dejar de lado. Entonces, en un momento después se sientan y responden esa pregunta. Y dice, nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por otro día más de vida. Gracias, Señor, porque hoy puedo ver. Gracias, Señor, porque hoy puedo escuchar. Gracias, Señor, porque hoy puedo hablar, porque hoy puedo caminar. Y hoy día, en este contexto de pandemia, gracias, Señor, porque hoy puedo respirar gratis. Porque hoy no necesito de un respirador de oxígeno. Gracias, Señor, por eso. Gracias por mi familia. Gracias por la gente que quiero. Gracias, Señor, por este mundo. Gracias, Señor, por tu amor. En esta Semana Santa, gracias, Señor, por mostrarnos el camino. Gracias, Señor, por vencer a la muerte. Gracias, Señor, por acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Eso es conveniente, esa actitud de agradecimiento hacia Dios. Y dice en el 5, sépanlo bien, ni el corrupto, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Muchas veces nos acostumbramos a ver y a ponerle más peso a ciertos pecados, generalmente al pecado sexual. Sin embargo, hay tantos otros pecados que nos van a privar a nosotros el poder entrar al reino de los cielos. Entonces es importante que sepamos que existen 10 mandamientos y que cualquier falta contra ellos, que sea mortal, cualquier pecado mortal, va a privarnos del reino. Hay gente, por ejemplo, que miente compulsivamente y dicen, no, pero tal cosa, y justifican sus mentiras con buenas intenciones. Sin embargo, San Juan nos dice en el capítulo 8, versículo 44, que Satanás es el padre de toda mentira. El octavo mandamiento dice, no darás falso testimonio ni dirás mentiras. Entonces, hay veces que nosotros miramos mal a ciertos pecados que son más visibles em, y relacionados a la sexualidad que otros pecados como la mentira. Por ejemplo, pagar impuestos en otra ciudad, eso es mentir porque yo estoy pagando como si fuera que vivo en otra ciudad para pagar menos. Y eso es una mentira. Entonces, es importante considerar cada acto que nosotros hacemos. Hacer ese examen de conciencia, nos dice San Pablo. Examinen su conciencia. Aprovechemos esta Semana Santa, hermanos, no para festejar, no para descansar. La Semana Santa no es una semana de fiesta, de farra, no es una semana de descanso tampoco. Es una semana santa, como su nombre lo dice. Entonces, procuremos que sea santa, procuremos dedicarle más tiempo a Dios, dedicarle al Señor ese tiempo que Él se merece porque Él nos espera y Él nos ama. Y entonces dice, ni el corrupto, ni el impuro, ni el que se apega al dinero. ¿Por qué? Porque eso es poner a todas esas cosas antes que a Dios. Poner el placer antes que a Dios. Poner el dinero antes que a Dios. Poner al poder antes que a Dios. O a cualquier persona o situación. Entonces Dios quiere que nosotros pongamos orden en casa. Dios quiere que nosotros pongamos nuestras prioridades en orden. Y así vamos a poder ser felices. Solamente así vamos a poder ser
plenamente felices. Porque cuando nosotros ponemos primero a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Dice en el 6, que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. Hoy la gente nos quiere convencer de que lo importante es ser eficiente, que lo más importante es ganar dinero, que lo más importante es conseguir una pareja linda, conseguir una pareja fit, conseguir un puesto importante y que la gente te vea, tener muchos seguidores en las redes, tener muchos likes. Eso es lo que el mundo nos muestra hoy. Tener cosas valiosas, tener el último iPhone, tener el auto más nuevo. Sin embargo, Dios nos dice, no, yo primero, yo en tu corazón, y yo te voy a dar la felicidad, yo te voy a dar lo que vos necesitas para ser feliz, para ser verdaderamente feliz. Y nos dice, no sea que ustedes compartan esa suerte. Dios va a condenar, dice, a los que deseen ser condenados, a los que elijan libre y voluntariamente apartarse de Dios, apartarse de ese camino de amor. Y nos dice, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Nosotros, hermanos, antes éramos tinieblas, pero hoy estamos llamados a ser luz en el Señor, a poder recibir de Él la luz y reflejarla, reflejar en nuestra familia esa presencia de Cristo en nuestros corazones, reflejarla en nuestra familia, reflejarla en nuestro trabajo, reflejarla en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, reflejarla en la calle, en la ciudad, reflejarla en la iglesia, viviendo cada tiempo como corresponde. Entonces, nosotros, dice, éramos tinieblas, hoy somos luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, es decir, asumamos nuestra identidad de discípulos misioneros, de seguidores de Cristo. Asumamos nuestra identidad con nuestros comportamientos, con bondad, con justicia y según la verdad. Es decir, no de forma altanera. Y después dice, pues estos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Entonces, en un primer momento, San Pablo nos habla de nuestra identidad de hijos de Dios y que actuemos en consecuencia, que nos alejemos de los actos malos en una segunda instancia. Y finalmente, una vez que hicimos las cosas buenas, dejamos de hacer las cosas malas, que denunciemos aquello que se hace mal. Primero al prójimo, diciéndole de tú a tú, no denunciando directamente en las redes sociales y fundiéndole a esa persona tal vez de por vida. Primero con esa persona hablarle. Si logramos convencerle, Santiago nos dice, salvaremos un alma de la muerte. Entonces, denunciarle a la persona lo que está haciendo mal, con bondad, dice. No, vos sos esto y lo otro y juzgándole a la persona, sino juzgando el acto y tratando de que ese acto pueda corregirse. Y nos dice, solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, da vergüenza. Hoy muchas veces no se tiene vergüenza, la conciencia ya cayó. Sin embargo, nosotros estamos llamados a volver a Dios, a tener vergüenza de nuestros pecados y de lo que hacemos mal. Y nos dice, pero al denunciarlo por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Hay cristianos incluso, que quieren condenar a los hermanos. Dicen, no, esta persona es un violador, que se le castre. No, esta persona es un asesino, que se le mate, pena de muerte, condena, cadena perpetua. No, esta persona hizo tal cosa. Este es un corrupto, que se pudra en la cárcel. El cristiano no está llamado a hacer eso. Jesús nos dijo, oren por los que le persiguen. Amen a sus enemigos. O si no, ¿qué mérito tienen? Dice Jesús. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer el bien, a dejar de hacer el mal, a denunciar lo que se hace mal para que cambie, no para que se condene. Porque si nosotros queremos lo que Dios quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, en resumen, esto. Somos hijos de Dios, hijos amadísimos de Dios, nos dice San Pablo. Actuemos como tales, hagamos el bien y nos da aquí los actos concretos de amor. Nos dice de qué tenemos que alejarnos y que denunciemos eso. Porque de lo contrario, hermanos, nosotros somos cómplices del pecado ajeno. Nosotros vamos a rendir cuenta de eso que vimos que se hacía mal y decidimos callarnos para no meternos en problemas. El cristiano cuando ve algo se convierte automáticamente en su problema, en donde él tiene que hacer algo al respecto, llevar luz a esa situación. Y nos dice en el 15, examinen con mucho esmero su conducta. Es decir, miremos hasta los detalles, no para sentirnos mal y culpables, sino para arrepentirnos y volver a Dios, y cada día asemejarnos un poco más a nuestro Maestro. Y dice, aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. Silencio, hermanos. Silencio. En ese silencio vamos a escuchar la voz de Dios. En ese silencio orante, dice San Juan de la Cruz. Entonces, para eso es necesario que apaguemos la televisión, Netflix, Spotify, la novela, la radio, lo que sea. Y dediquemos un momento de silencio al Señor. Y ahí podamos ver, antes de acostarnos, unos 10 minutos, cómo fue nuestro día, qué podemos mejorar y pedirle a Dios la fuerza para cambiar eso, porque nuestras fuerzas humanas no alcanzan. Entonces, una vez que miramos, decimos, bueno, esto hice bien, ayúdame a potenciar eso, Señor. Esto hice mal. Te pido, Señor, que me des la fuerza para cambiar. Te pido, Señor, que tú reines en mi mente y en mi corazón, y así yo pueda actuar como tú actúas. Dice, por tanto, no sean irresponsables, busquen la voluntad de Dios. No se emborrachen, dice. Muchas veces hay gente que se jacta de ser casto, se jacta de decir la verdad, se jacta de asistir a misa, pero toma hasta el desmayo. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? No se emborrachen, no se emborrachen. Eso, por qué queremos emborracharnos? ¿Cuál es la pureza de intención? ¿Qué me lleva a mí a querer tomar tanto? ¿Qué me lleva a mí a querer tomar tanto? A querer escapar de eso. Y en lugar de enfrentar con Dios las situaciones y poder solucionar y sobrellevar, trato de ahogarlo con la bebida. ¿No soy acaso lo suficientemente feliz sin tener que tomar? Que solamente tomando puedo empezar a ser más feliz. Entonces, no se emborrachen, dice, pues el vino lleva al libertinaje, es decir, a querer hacer lo que yo quiero solamente. Cuando uno toma, los límites disminuyen. Y entonces ahí empezamos a hacer lo que nuestro cuerpo nos pide, por encima de lo que nuestra mente sabe que es mejor y por encima de lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Entonces nos dice más bien llénense del Espíritu Santo. Entonces podemos aprovechar esta cuaresma para tomar esta decisión y no la bebida. La decisión de llenarnos del Espíritu, de no volver a emborracharnos, de no volver a emborracharnos. Entonces, poder enfrentar las situaciones con Dios. Y dice, intercambien salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Qué salmo, qué himno, qué canto, de qué me hablan? Entonces, es ahí donde entra la palabra de Dios. A ocupar el lugar que ocupaban esas diversiones enfermizas, esas diversiones perjudiciales, porque destruyen nuestro cerebro. Después de tomar lo suficiente, tardas más tiempo en recuperarte, matas neuronas y tantas otras cosas que uno comete estando borracho. Entonces aquí nos dicen, no hagan eso. Ustedes son cristianos, ustedes son hijos amados de Dios. Llénense del Espíritu Santo. Intercambien salmos, himnos, cantos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, siempre
y por todas las cosas, dice. Entonces, hijos amados de Dios, hacen el bien, dejan el mal, denuncian el mal y finalmente dan gracias a Dios por todo, dice. Y por este momento de dificultad y gracias, Señor, porque algo me estás queriendo enseñar. Hoy me tocó vivir un momento muy difícil para mí, tal vez para algunos de ustedes sea ridículo, pero para mí es muy importante. Me fui a la misa ahora a las 7 de la noche y cuando llegué estaba todo cerrado. Estaba todo cerrado. Se cambió la misa para las 6 y como yo asistí a la misa en otro lugar el día de ayer, yo no me enteré. Y le pedí al padre y me dijo, no, ya está todo cerrado. Y me preguntó, ¿y vos haces comunión diaria? Sí, bueno, voy a consultar si podemos abrir. Finalmente la respuesta fue negativa. Y yo me fui muy triste porque para mí lo más importante de todo es la Eucaristía. Yo creo que el peor castigo que pudieran darme es no comulgar el resto de mi vida. Permanecer lejos de Cristo. Yo creo que eso mismo es el infierno. El permanecer lejos de Cristo, lejos de su presencia, de su amor, por toda la eternidad, separados, alejados. Entonces, ahí yo dije, ¿qué me querés enseñar, Señor? Porque yo quiero estar contigo, yo te quiero recibir. Y yo entendí que el Señor me quería enseñar obediencia. Me quería enseñar obediencia, que hay veces que no nos gusta. Pero bueno, gracias a eso pude venir un poco más temprano para avanzar más todavía con lo que tenía pendiente. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios finalmente por esa oportunidad de aprender la obediencia. Yo le doy gracias a Dios por tantas dificultades que puedo pasar y que tuve que vivir porque eso me permitió a mí ver su mano en mi vida y acercarme más a Él. Entonces, imitemos a Dios en nuestras conductas y demos gracias a Dios por cada cosa que nos toca vivir, tratando de escuchar qué es lo que Él tiene para decirnos, no lo que nosotros tenemos para decirle a Él. Y con esta actitud de agradecimiento vamos a pasar al libro de Hechos de los Apóstoles, a ver cómo San Pablo vivió realmente esto que Él nos pide a nosotros vivir. Vamos a ver hoy el capítulo número 20. Y vamos a ver la segunda mitad. Vamos a empezar en el versículo número 17 y vamos a ir hasta el 38. Habíamos visto un poco en el mapa el viaje de San Pablo y habíamos visto el recorrido que él llevó a cabo. Ahora pueden visualizar en pantalla, abajo mismo, a la derecha, dice Judea, dice grande, Jerusalén. Ahí había empezado, subió luego a Antioquía de Siria. De ahí pasó a Derbe, Listra, Iconio, recorrió todo Asia, llegó hasta Troades, de ahí cruzó por agua a Neápolis, de ahí pasó a Filipos, Anfípolis, Apolonia, de ahí luego a Tesalónica, Berea, de ahí fue a Atenas, Corinto, Cencrea, Éfeso y bueno, ahí prácticamente termina. De ahí nuevamente él vuelve a Mileto, que es esta ciudad griega. O sea, de Éfeso va a Mileto, mejor dicho, y es ahí donde estamos ahora en este momento. Aquí la raya es como que se saltó un poco, pero bueno, ahí en el centro mismo, debajo de Éfeso, está Mileto. Esa es la ciudad donde ahora se encuentra San Pablo, reunidos con los diferentes presbíteros, reunidos con los diferentes sacerdotes, con aquellos encargados de la iglesia de ese sector. Entonces ahí nos vemos ubicados ya en el mapa en qué parte fue que San Pablo recorrió. Bueno, espero que estén todos muy bien, que en este momento el Espíritu Santo les renueve las energías, les renueve la fuerza y saque fuera esa pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Así que con una actitud de oración, de atención, con ese corazón y esa mente abierta,
Vamos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Hechos 20 del 17 al 38. Debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Cuando ya estuvieron a su lado, les dijo: Ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes, desde el primer día que llegué a Asia. He servido al Señor con toda humildad, entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión a Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús: anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver entre quienes pasé predicando el reino. Por eso, hoy les quiero declarar que no me siento culpable. Hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos. Con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús: hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Entonces empezaron todos a llorar y le besaban abrazados a su cuello. Todos estaban muy afligidos, porque les había dicho que no lo volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, todos estos comportamientos que San Pablo les pidió a los cristianos de Éfeso, nos pide a nosotros hoy, de hacer el bien, dejar de hacer el mal y denunciar aquel mal, fue lo que le trajo como consecuencia las persecuciones que él tuvo. La última que leímos fue el motín de los orfebres, de los que hacían estatuas del templo de Artemisa. Y él les decía: no, Dios no está ahí. Y ahí, ¿qué pasó? Nuevamente le persiguieron. Y dice:
Desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Cuando ya estuvieron a su lado, les dijo: Ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes, desde el primer día que llegué a Asia. Entonces, a esa gente cercana a él, a los que le dieron trabajar, les dice: Ustedes son testigos. Ustedes son testigos de la forma que actué desde el día uno, dice él. Desde el día uno actué así con ustedes. He servido al Señor con toda humildad, dice. He servido al Señor con toda humildad, entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Y aquí San Juan Crisóstomo nos dice que él mandó llamar a los líderes, a los presbíteros, y que les difundió sus palabras y difundió sus palabras a través de esos líderes, porque este mensaje que le da a los presbíteros es para que puedan dar al resto del pueblo. Y dice: es digno de admirar cómo al verse obligado a decir algo grandioso sobre sí mismo, trata de hacerlo lo mínimo posible. Entonces dice, San Pablo transmite sus palabras y cuando le toca decir algo sobre él mismo, dice, procura decir lo mínimo posible, porque él lo que quiere es disminuirse él para exaltar a Cristo. Entonces por eso aquí dice, ustedes fueron testigos de mi forma de actuar. Él se pone como ejemplo para que la gente vea cómo tiene que actuar. No para elevarse él, sino para que la gente pueda tener un modelo definido. Y dice, desde el primer día que llegué a Asia, serví al Señor con toda humildad entre las lágrimas y las pruebas. En vez de correr en las pruebas, Él se mantuvo firme ahí. Él se mantuvo firme, así como María. A pesar de las dificultades, a pesar de la cruz, ella fiel a los pies. Y después de la cruz continúa. Y así también San Pablo. Dice, entre lágrimas y las pruebas, humildemente, sin hacer alarde de eso. Y dice, saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Qué lindo poder decir eso. Poder decir, nunca me eché atrás cuando iba a poder hacer algo útil por ustedes. Las veces que tuve la oportunidad de predicar, prediqué. Las veces que tuve la oportunidad de ayudar, ayudé. Las veces que tuve la oportunidad de amar, amé. Entonces nosotros estamos llamados a que cada día podamos decir esto y que cuando nos llame el Señor podamos irnos tranquilos. Decir, misión cumplida aquí en la tierra. Me voy junto a mi Señor y junto a todos los santos y los ángeles que ya llegaron. La mente puesta en el cielo, la mente puesta en la eternidad, no en esta vida. No en esta vida, sino en la vida eterna. Y ahí dice, saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas. Donde yo tenía que predicar, ahí lo hacía. En público tengo que dar testimonio. Doy testimonio de palabras y de obras. Y en las casas, en lo privado, en lo íntimo, también ahí. También ahí. Ejemplo para cada predicador, ejemplo para cada cristiano. Enseñar. Enseñar ese amor de Dios, esa humildad, esa dulzura, esa alegría que viene de Dios, en lo público y en lo privado. Dice, exhortando con insistencia, tanto a judíos como a griegos. Hay gente que dice, no, yo a estas personas que quieren escuchar de Dios, a ellos yo les hablo de Dios, pero a los que no quieren, bueno, a los que le odian a Dios, ¿para qué vamos a intentar? San Pablo no importa quién sea. Él busca, él procura. Si finalmente se da cuenta de que el otro no quiere, entonces él da un paso al costado para evitar que se empeore la situación. Sin embargo, él intenta, siempre él siembra. El sembrador salió a sembrar. Ese es Dios que siembra su palabra. Pero después, ¿qué pasa? Crece el árbol de la semilla, esa semilla da fruto y dentro del fruto
Está la semilla otra vez. Entonces, una vez que damos fruto, tenemos que empezar a sembrar nosotros, así como lo hizo San Pablo, de día y de noche, en lo privado y en las casas, en lo público y en las casas. Y dice, exhortando con insistencia a dos cosas. Entonces, primer punto, la exhortación de San Pablo, a la conversión a Dios y la fe en Jesús. Muchas veces hoy no se habla casi de esto, de la conversión a Dios y de la fe en Jesús. De eso estamos llamados a hablar, a invertir nuestro tiempo en conocer a Dios, conocer la fe y a transmitirla, a transmitirla. Entonces dice en el 22, ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente dice que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Aquí llama, a mí por lo menos me llama la atención que dice, ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, dice. ¿Por qué él estaba atado? ¿Porque el Espíritu lo obligó? No. Él está atado al Espíritu Santo porque él decidió atarse al Espíritu de Dios. Él decidió amarrarse como lo más importante que tenía en su vida. Entonces él, por voluntad propia, decide permanecer unido. Decide permanecer unido por voluntad propia y por gracia de Dios. Nuestra voluntad nunca es suficiente, hermano. Nunca y nunca va a ser. Entonces, voluntad propia y gracia. Eso es lo que nos mantiene en el camino de Dios. Lo que nos mantiene en estado de gracia para que el Espíritu Santo obre con intensidad en nuestras vidas. En tu vida y en mi vida. Entonces, Él permanece atado al Espíritu por voluntad propia y por gracia de Dios, que le ayuda a permanecer así. Y dice, sin saber lo que allí me sucederá, solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me revela que me esperan prisiones y pruebas. Entonces, aquí Amonio de Alejandría, si no me equivoco, él dice, debe notarse que los profetas no saben todo. Los profetas no saben todo, sino solo lo que el Espíritu Santo les revela. Los profetas solamente saben lo que el Espíritu Santo les revela. Y nos dice, así que mira cómo Pablo, como un profeta, predice, me esperan cadenas y aflicciones, y que los efesios no volverán a verlo jamás, y que se levantarán entre ellos herejes y algunos de mala fe, nos dice. Entonces, aquí narra cómo San Pablo, siendo profeta, el Espíritu Santo le revela algunas cosas. Va a sufrir persecuciones y prisión, van a surgir herejes y van a haber problemas. Y nos dice, sin embargo, el Espíritu Santo no le revela cuál va a ser exactamente su fin, el fin de San Pablo. Es decir, su muerte. Y dice de modo que, aunque el Señor le reveló todo lo demás que dijo San Pablo, para que no le reveló exactamente cuál iba a ser su muerte, para que no se envaneciese, dice, para que él no se vuelva vanidoso, porque imagínense si San Pablo se enteraba de que él iba a morir después de dar testimonio frente al emperador de Roma y ahí iba a morir degollado, decapitado. Entonces, aquí San Amonio dice que si Dios le revelaba eso, probablemente San Pablo iba a fallar en su misión. Probablemente algo le iba a superar y no le iba a alcanzar las fuerzas o la voluntad. Entonces dice, Dios le revela exactamente lo necesario, justo y necesario, y nada más que eso. Entonces aquí San Pablo tenía conocimiento de su persecución, de las cadenas, de los herejes que iban a salir, pero no exactamente de su fin. Y Dios no le revela eso. Entonces hay cosas que Dios aún no nos revela porque todavía no es conveniente para nosotros. Pero en la medida en la que lo sea, no duden de que Él lo hará. Y dice en el 24, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera
y llevar a cabo la misión que he recibido. La misión que he recibido. De eso estuvimos hablando en este encuentro que tuvimos el fin de semana pasado. Encuentro de los laicos, en donde reflexionamos sobre la identidad y la misión de los discípulos misioneros. Estar con Jesús y llevar su presencia. Nada más. Fin. Solamente eso. Y eso es lo que dice San Pablo. Ya no me preocupa mi vida. Antes me preocupaba de otras cosas. Hoy me preocupo de la salvación de las personas. Me preocupo de mi propia salvación. Y dice, ¿cuál es la misión que él recibió del Señor Jesús? Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Es decir, que ese reino de Dios, ese reino de los cielos llegó a nosotros. Que la salvación ya se concretó. Que lo único que nos queda es poder mantener esa salvación. No perder esa gracia. No elegir perderla. Y dice en el 25, ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el Evangelio. También le reveló de que él no iba a volver. Y dice, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Aquí varios padres de la iglesia, por ejemplo, Amonio dice que San Pablo cumplió a cabalidad lo que él tenía que enseñar. Y que en cambio las personas que enseñan cosas torcidas, que enseñan cosas que no son la verdad de Cristo, van a rendir cuentas de la sangre de las personas, es decir, de todo el dolor y de las vidas, porque la sangre en la Biblia significa la vida. Entonces, que van a rendir cuenta de las vidas de las personas que fundieron con sus enseñanzas torcidas. Por eso que es tan importante formarnos y prepararnos antes de enseñar. No enseñar lo que nosotros sentimos, o lo que pensamos, o lo que se nos ocurre, o lo que alguien nomás dice, sino ver realmente qué es lo que la iglesia enseña y qué es lo que el Espíritu Santo nos muestra acorde a la enseñanza de la iglesia. Y en base a eso transmitir, para que si esa persona se pierda, no sea por nuestra culpa, sino que sea por la culpa de que ellos decidieron elegir un camino diferente al que nosotros le mostramos. Y nos dice, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo anunciar plenamente la voluntad de Dios? Y eso pareciera algo imposible, porque en nuestra mente limitada no va a entrar todo. Sin embargo, ahí Dídimo el Ciego, otro comentarista ilustre, nos dice que se refiere a la entrega de la ley, los profetas y el Evangelio. Es decir, en la medida en la que yo transmito la palabra de Dios, así como Dios la quiso transmitir, entonces yo transmito la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para el hombre. Y nos dice en el 28, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Obispos viene de la palabra griega episcopos, y eso significa supervisor, significa inspector, significa superintendente, es decir, la persona a cargo. Fue el Espíritu Santo el que les colocó en ese puesto para que ellos puedan servir, para que ellos puedan guiar, para que ellos puedan amar y alimentar a esas personas. Entonces es para eso que una persona ocupa un lugar, para poder servir, no para poder servirse a sí mismo y beneficiarse esa persona y sus allegados y sus personas queridas, sino para servir, para servir. Ojalá nuestros gobernantes pudieran escuchar la palabra de Dios y realmente ponerla en práctica y darse cuenta que uno sube a ese puesto no para beneficiarme yo, sino para servir al pueblo. El que quiera ser el más grande, que se haga el último, que se haga el último. Y nos dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Entonces, aquí los padres nos dicen, no es solamente cuidar del resto, si yo no me cuido a mí mismo. También tengo que cuidarme a mí mismo. Y cuando yo me cuido, yo voy a estar bien para poder servir. Si yo no cuido mi cuerpo, yo no voy a estar sano para poder servir mucho tiempo a Dios. Si yo no cuido mi mente, yo no voy a poder estar sano para poder servir.
Si yo no cuido mi espíritu, yo no voy a estar fuerte para poder servir. Y el mundo nos necesita hoy, hermanos, más que nunca tal vez. El mundo nos necesita, necesita cristianos cercanos al Señor, con vida de oración, con sacramentos frecuentes, con Eucaristía frecuente, con adoración, con lectura y meditación de la palabra, con una comunidad que nos ayuda. A las personas que están escuchando, que no tienen una comunidad, pueden escribir ahí en los comentarios. Yo les voy a agregar, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde están personas de todo el mundo. Y ahí nosotros enviamos la palabra de Dios y hacemos pedidos de oración y nos mantenemos juntos en este camino hacia Dios. Entonces, vida de oración, sacramentos, palabra de Dios, comunidad y finalmente la caridad. Poner este amor a las obras. Poner este amor a las obras. Y nos dice, pastoreen la iglesia del Señor. Aquí es un pastor. El pastor da la vida por las ovejas. No es un jornalero que hace las cosas por la plata nomás. No hace por eso. Él hace por amor a las personas, por amor a su salvación, por amor a Cristo, por amor a uno mismo, por amor, hermanos. Pastores, el pastor que le guía a la oveja, que le cuida, esa palabra es tan íntima, tan personal, cuidarle. Cuiden, cuídense a ustedes mismos, protéjanse con amor, cuídense ustedes mismos. Ahí hay dos instrucciones, cuidarse a sí mismo y al pueblo, ambos, sin descuidar ninguno, sin descuidar ninguno. Y dice, pastoreen la iglesia del Señor, una sola iglesia que Él adquirió con su propia sangre. San Pablo para él era inconcebible que haya divisiones en la iglesia. Hoy en día estamos acostumbrados a ver divisiones en la iglesia. Para San Pablo era inconcebible eso. Entonces busquemos esa unidad en la iglesia. Muchas veces, no, ustedes son carismáticos, no, ustedes son no carismáticos, no, ustedes son más tal cosa, ustedes menos esto. Entonces, no, una sola iglesia unida en la verdad, unida en la verdad. Y dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Entonces, este es el discurso de despedida de Pablo. Cerrando los otros discursos anteriores, aquí él se despide. Y cierra este discurso con tres mensajes. Primero, insistan en la conversión y la fe en Jesús. Eso es lo primero. Segundo, ese es el mensaje, que con su testimonio de vida Él avala el mensaje de Cristo, de que Él vive ese mensaje, no solo como testigo, sino como discípulo, que sigue el camino del Maestro en su propia vida. Cuando nosotros miramos esta parte aquí desde el 22, Hechos 20-22, al capítulo 28-28, vamos a encontrar casi 30 similitudes con la pasión de Cristo narrada en el Evangelio de San Lucas, que va del capítulo 18 al 24. Entonces, ahí vemos cómo Lucas muestra esa semejanza entre San Pablo y Cristo, entre la vida de Cristo y la vida de San Pablo, de ese discípulo misionero, ejemplo para nosotros. Entonces, conversión y fe en Cristo, anunciar el mensaje con palabras y obras. Segundo, el relevo de autoridades. Es decir, él va a dejar ahí el mando a las autoridades, estos supervisores que fueron los encargados de evangelizar esa parte de Asia, mientras que él recorría. Entonces, uno, mensaje, conversión y fe en Cristo. Dos, relevo de mando. Tercero, anuncia lo que va a pasar en la iglesia. Él anuncia lo que va a pasar, que todos esos problemas que suelen ocurrir en un grupo religioso también le van a ocurrir a la iglesia. También esa incredulidad, también, eh, también lo que sería
La incredulidad, también los problemas, los conflictos internos, todas esas situaciones también van a ocurrir en el interior de la iglesia, porque está formado por hombres, por personas limitadas, con sus debilidades y limitaciones. Entonces, por eso también él anuncia que en la iglesia de Cristo también va a suceder, de que van a existir herejías. Este momento donde él habla de las herejías, dice, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Entonces, esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento se habla de herejías. Después, San Pablo también va a mencionarlas en las cartas a Timoteo y a Tito, y también en las cartas apostólicas, que son las cartas de San Pedro, primera y segunda carta de Pedro, las tres cartas de San Juan. También tenemos la carta de Judas y la carta de Santiago. Esas son las cartas católicas. Ahí se menciona también las herejías, estas doctrinas falsas. Son falacias. ¿Qué es una falacia? Es una premisa, una enseñanza que pareciendo verdadera es falsa. Enseñanza que pareciendo verdadera es falsa y va en contra de Cristo y de su iglesia. Entonces aquí San Pablo avisa y nos dice, estén pues atentos, estemos atentos, hermano. Hoy hay gente que enseña cualquier cosa. Estemos atentos a lo que la gente dice y a lo que el Espíritu nos muestra con respecto a eso. Estemos atentos y veamos realmente lo que la iglesia nos enseña. Ella es nuestra madre que con la autoridad recibida de Cristo nos enseñan a nosotros cómo interpretar la Sagrada Escritura. Y dice, estén pues atentos y recuerden, durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes. Ahí San Juan Crisóstomo dice, San Pablo iba a hacer esto por una sola alma. Por un alma él era capaz de hacer esto mismo. Y con cada uno, ese trabajo que es de corazón a corazón. Muchas veces queremos estar sentados y que mucha gente reciba de una. Sin embargo, ahí San Pablo nos muestra corazón a corazón, cada uno de ustedes, día y noche, incluso entre lágrimas, entre problemas, entre dificultades, firme en la misión, firme en la misión de Cristo, firme en la misión de amor, humilde, dulce, alegres. Así nos quiere el Señor, firmes en su camino. Y nos dice ahí, 3 años estuvo, no 3 meses, no un año, 3 años de su vida dedicó a estas comunidades. Entonces, ejemplo para nosotros de cómo tenemos que trabajar mucho tiempo para que pueda crecer y fortalecerse esa comunidad. Y luego de fortalecer y crecerse, multiplicarse, así como lo hicieron estas iglesias. En el 32 dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra. Entonces, aquí vuelve a darles esperanza. Vuelve a darles esperanza. Dice, ahora les encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Entonces, San Pablo hoy, hermanos, a vos y a mí, nos encomienda la palabra de Dios, que nos puede construir como personas felices, como personas santas, y que nos va a entregar esa herencia que Dios preparó para vos y para mí desde el inicio de los tiempos. Su plan, su voluntad es que podamos volver a Él y gozar de su presencia en la eternidad, y que aquí en la tierra ya podamos sentir su amor y construir el reino de alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Y dice en el 33, de nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Aquí no hay fines materiales. Miren mis manos, dice. Con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben. Qué tremendo fabricante de tiendas habrá sido San Pablo. ¿Qué tiendas habrá construido? Él era fabricante de tiendas. Yo creo que él habrá construido las tiendas más perfectas que habían con lo esforzado que era. Con lo esforzado que era. Cómo hacía su trabajo con amor.
y con la mente en el fin del trabajo y sabiendo de que es un regalo de Dios. Así también tenemos que trabajar nosotros. Y nos dice, con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro, dice. Deben trabajar duro. Caigüe, perezoso, haragán, mediocre, no es lo que Dios quiere. Va en contra de la palabra de Dios. Y nos dice, les he enseñado que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Entonces, aquí no es trabajar para viajar yo la mayor cantidad de veces que pueda, para tener yo lo mejor, para que yo y mi familia nomás estén bien, sino para poder ayudar a aquellos que no tuvieron la misma oportunidad que yo, para poder ayudar a esa gente que es débil a fortalecerse y salir de ahí, no dar siempre de comer nomás y que permanezcan en esa situación de pobreza, de debilidad, de insuficiencia, donde su calidad de vida nunca va a poder ser mejor que la que llevan en ese momento. Entonces, ayudarle al débil, trabajar para poder estar bien yo, claro que sí, mi familia también. Y al débil, hermanos. Hoy la gente es lamentable cómo ayudan de repente y cómo especialmente antes de la pandemia, esta pandemia parece que un poco generó una solidarización, un poco más de generosidad de parte de las personas. Pero antes, en la limosna, en la ofrenda, en la misa, personas que dan 1000 guaraníes, personas que teniendo un sueldo de millones, de 20 millones, dan así, no sé, 50.000 y sigue siendo poquísimo para las obras que necesita hacer la iglesia, para poder sostener nuestros templos y para poder obrar y ayudar a esos pobres, a los comedores, a las escuelas. Hay tantas formas que podemos ayudar, pero hay que comprometerse, hermanos. Y hay que ayudar en serio. Y si puedo dar 10% de mi sueldo, y doy 10%. Y si puedo dar 30 y doy 30. Y sigo de cerca también para colaborar con esas causas. Entonces, trabajar duro para ayudar a los débiles, dice. Trabajar duro para ayudar a los débiles. Hay una prioridad, hay una importancia porque ellos no tienen la misma oportunidad que nosotros. Hay gente que dice, no, el que quiere puede. No es cierto. Yo conozco gente que quiere y no alcanza, no puede. Yo conozco gente que es así. Y también hubo gente que quiso y pudo, claro que sí. Pero eso no significa que todos van a ser iguales y que todos van a poder. Entonces Dios quiere que nosotros le ayudemos a esa persona que necesita. Y si necesita comida y le damos comida y no tiene conocimiento y le ayudamos a que aprenda cosas nuevas. Y no sabe rezar y le enseño a rezar. Y no conoce la palabra de Dios, le enseño la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús espera de nosotros hoy, hermanos. Nada más y nada menos. El Señor quiere que trabajemos duro para ayudar a los débiles, para construir ese reino. Y dice, recuerden las palabras del Señor, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Yo creo que cualquiera de ustedes que están del otro lado de la pantalla saben por experiencia propia que es así. Así que les invito a, a avivar ese sentimiento de dar. Y dice, dicho esto, Pablo se arrodilló y oró con ellos. Entonces empezaron todos a llorar y le besaban abrazados a su cuello. Imagínense, hermano. Imagínense a tener a San Pablo de maestro. Y después de 3 años de toda la vida se despide. ¿Cómo no emocionarse? No sé. A mí hoy 2000 años me sigue emocionando. Ahora dice, todos estaban muy afligidos porque les había dicho que no le volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. Entonces, haciendo un resumen, mensajes de Pablo. Uno, conversión. Conversión y fe en Cristo. Creer. Y dijimos que creer implica actuar. Si yo creo que hay un virus, yo me pongo un tapabocas, yo tomo la distancia, yo me lavo las manos. Si yo no creo, yo no actúo. Creer implica actuar. Entonces fe en Cristo, fe en su mensaje de amor, fe en que Él es el camino, la verdad y la vida. Y de que Él me va a llevar al mejor puerto al que puedo arribar. Entonces, conversión y fe. Segundo, delegar la autoridad. Y si nos toca a nosotros
ser autoridad, tener gente a nuestro cargo, o aunque sea nuestra familia o alguien, cuidarle, cuidarle a esa persona, cuidarle y cuidar a nosotros mismos. Ambas cosas. Eso implica ser autoridad, implica servir, implica guiar, implica alimentar el cuerpo, la mente y el espíritu de las personas. Si nosotros hoy ocupamos un lugar, es porque el Espíritu Santo nos puso ahí. Aprovechemos esa situación para poder servir, para poder dar gracias a Dios por todo, decía San Pablo. Y finalmente nos dice trabajar duro. Trabajar duro, hermanos. Hay que colaborar con la gracia. Ahí dice San Juan Crisóstomo, la gracia no operaba sola, dice. Esa fuerza que Dios nos da para hacer las cosas no funciona sola, no es magia, sino que requiere de nuestra colaboración. Y dice San Juan Crisóstomo, respetaba a los hombres en su propia acción, les movía y les despertaba, y no hacía desaparecer del todo sus inquietudes. Entonces, Dios nos da la fuerza en la medida en la que le pedimos, pero tenemos que pedir, tenemos que permanecer firmes. Entonces, en la medida en la que nosotros dejamos de hacer el mal, hacemos el bien y denunciamos el mal, entonces vamos a construir el reino de Dios. Vamos a estar haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la tierra. Y en la medida en la que hacemos, vamos a recibir de Él todo lo que necesitamos, su paz, su alegría, su felicidad, su justicia. Y de esa forma construir el reino, llevar eso que recibimos a todos los lugares de la tierra. Entonces vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad de servirte en tu presencia y de colaborar con mis hermanos en este camino hacia vos. Te pido, Señor, que en esta Semana Santa podamos vivirla de forma más cercana a ti, que podamos, Señor, llenarnos del Espíritu, así como tú lo dijiste, que podamos, Señor, obrar las obras de caridad, de amor, y poder, Señor, sentir tu presencia y estar cerca tuyo para llevarte a todos lados, a donde nos toque estar. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos en este camino de Cuaresma, en esta Semana Santa, por acompañarnos, por amarnos, por protegernos y mostrarnos siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Te decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que en esta Semana Santa podamos morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo, resucitar como hombres nuevos de forma definitiva. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Gracias por invertir su tiempo en la mejor forma de invertir, que es dedicándolo a Dios. Así que si esta catequesis fue de bendición para ustedes, no se olviden de compartirla. Y si la están viendo de YouTube, de poder darle me gusta y poder suscribirse al canal. De esa forma también ayudan con la evangelización, porque así YouTube lo va a recomendar eso a más personas, y así llevamos al Señor a cubrir esos espacios que hoy los cubre el mundo. Nos veremos el próximo lunes
a la misma hora y por el mismo canal, Dios mediante y por delante. Una feliz Pascua de Resurrección para cada uno de ustedes, que puedan realmente sentir al Señor en sus vidas y que sea Él el que reine, especialmente el domingo y cada día de las vidas de ustedes y la mía también. Buenas noches. Adiós.